Darle la bienvenida a Horacio Rodríguez Larreta. Hay mucha expectativa por esta conversación, no solamente por lo que podamos preguntarle nosotros aquí en el estudio, sino también por lo que le podés preguntar vos del otro lado a través de esa frase que ves en pantalla, a través de nuestras redes sociales. Vos hacés tu pregunta y en un rato se la vamos a trasladar al jefe de gobierno en este momento tan complicado y donde hay tantas dudas importantes. Larreta, buenas noches primero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Anoche, muy tarde, los chicos de la Ciudad de Buenos Aires se enteraron que podían volver a la escuela con un fallo judicial. Esto generó en un grupo importante de madres y padres mucha alegría, en otros preocupación, en otros incertidumbre, en otros angustia. Todo está mezclado con la pandemia. La pregunta central es, hoy los chicos volvieron a la escuela. ¿Es seguro que van a estar 2 semanas más yendo a clases, que es lo que dura el decreto? Mirá, como yo dije el jueves pasado, nosotros vamos a hacer lo imposible para que los chicos estén siempre en las clases, en las escuelas, en las aulas en forma presencial. La experiencia del año pasado de los chicos no pudiendo ir a las escuelas presenciales fue muy dura, las consecuencias, los chicos que perdieron la escolaridad, que la deserción escolar, muchos de los cuales que no alcanzaron los niveles mínimos de conocimiento. Fue muy dura la experiencia del año pasado, por eso es que vamos a hacer lo imposible para que estén en la clase todos los días. O sea, en la educación cada día cuenta, cada un día cuenta. Por eso nosotros nos comprometimos a iniciar las clases para recuperar, aunque sea algo, a mitad de febrero, o sea, el 17 de febrero, y lo cumplimos. O sea, 2 semanas antes del comienzo habitual de todos los años a principios de marzo, porque peleamos por cada día. Por eso vamos a hacer lo imposible, obviamente dada esta situación sanitaria. O sea, nosotros con los datos que tenemos hoy, de todos los indicadores y la evidencia sanitaria, estamos convencidos que lo mejor es que los chicos estén en las aulas. Porque además los datos muestran que las clases no son un lugar de mayor contagio. Y es tan importante, yo escuchaba recién, ustedes daban los testimonios de los chicos, todos contentos de volver, esa ansiedad de poder seguir en las clases, lo importante para el padre que al principio que no podía salir a trabajar, que tenía una reunión, mucho peor para las madres, que son la mayoría las que cuidan de los hijos cuando no van a la escuela. Entonces, para todos ellos, para los padres, para las familias, para los chicos, para toda la comunidad docente, es tan importante que haya clases presenciales. Por eso las vamos a defender, obviamente con esta situación sanitaria. Si la situación cambia, siempre las decisiones pueden cambiar. Pero con los datos que tenemos hoy, con la evidencia de que las clases no son un lugar de mayor contagio, es importantísimo que los chicos sigan en la escuela. Por eso, digamos, por eso lo anunciamos, por eso lo defendimos, por eso nuestra posición tan firme en defensa de la educación. Hablando de esto, Larreta, que es lo más importante, buenas noches, que son los chicos y el día a día y las grandes dudas que hay del otro lado. En un rato le vamos a trasladar las preguntas directamente de la gente, pero uno podría decir que la palabra es incertidumbre. Un montón de madres y padres diciendo qué hago, voy al colegio, no voy al colegio, a través de un fallo de la justicia porteña, como decía Luciana recién. Hoy hubo clases y ustedes ayer dijeron que iba a haber el resto de estos 15 días también. La pregunta es la siguiente. Si después de las presentaciones del gobierno nacional, que hubo 2, al menos 2, la justicia federal dice lo contrario, dice que no puede haber clases en la ciudad, ¿vuelven a quedar suspendidas técnicamente? Mirá, en términos federales, quien tomó la causa fue la Corte Suprema. Cuando hay una diferencia de posición entre el gobierno nacional y alguna provincia, en este caso la ciudad tiene entidad de provincia, quien lo define es la Corte Suprema. Por eso nosotros fuimos a la Corte Suprema y la presentación la hicimos ahí. El fallo de la Cámara de la Ciudad es ante una presentación de una ONG con padres, padres, docentes, alumnos. Pero la última palabra la tiene la Corte Suprema. ¿Y qué por eso la ciudad tiene nos con presentamos y de hecho la Corte Suprema, bueno, obviamente cuando uno se presenta a defender sus derechos es porque está convencido de que tiene el derecho, en nuestro caso, a decidir por la educación. O sea, la Constitución es muy clara en esto. Quien tiene responsabilidad del manejo de la educación es cada jurisdicción, en nuestro caso la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que le presentamos a la Corte. Pues obviamente la expectativa es que convalide esta posición. Pero bueno, tiene toda la independencia la Corte para decidir, obviamente. Ahora, Larreta, ¿no es un gigantesco fracaso de la política que los chicos estén en esta situación donde un juez cada día le puede cambiar la dinámica de si van o no a la escuela en el medio de una pandemia? A ver, para mí es un gran logro que los chicos sigan en la escuela. Y ese era nuestro objetivo y yo lo planteé el jueves cuando hablé. Dije, para nosotros es prioridad que los chicos sigan en la escuela.
Entonces, mirando el lado positivo, ese es un punto, pero digo, ¿por qué la política en este momento? Con la alegría que transmitían los chicos que ustedes... Perdóname, no, es cierto, digo, le tomo el punto, pero digo, es muy duro de aceptar que en el medio de una pandemia la política no se pueda poner de acuerdo. El año pasado se ponían de acuerdo y ahora los chicos no saben si van a la escuela o no porque la política no se está pudiendo poner de acuerdo. Bueno, en esto tenemos miradas diferentes con el gobierno nacional. Yo todo el año pasado hice todos los esfuerzos para coordinar, lo dije desde el primer día, tengo toda la vocación de diálogo. Ahora, dialogar no significa que siempre nos vamos a poner de acuerdo. Y si el gobierno nacional tiene una posición distinta y nosotros estamos convencidos de que es responsabilidad de la ciudad, estamos convencidos de que la escuela no es un lugar de mayor contagio y estamos convencidos de la importancia de que los chicos estén en las aulas, lo vamos a defender. Es mi responsabilidad defenderlo. Por más que el gobierno nacional tenga una posición diferente. Yo considero eso, mi responsabilidad es defender nuestras convicciones. Nuestra convicción es que no hay nada más importante que la educación, que lo último que tendría que cerrar son las escuelas. Entonces yo entiendo que genera angustia que tengamos una diferencia de opinión, pero lo primero es defender las convicciones. Claro, es cierto eso. Lo que pasa, Larreta, yo no la voy a cambiar, no la voy a cambiar. Pero me sumo a lo que le preguntaba a Luciana, porque justo me había notado recién algunas de las palabras que usó el gobierno nacional para referirse a lo que pasó hoy con el regreso a clases. Algunos lo calificaron de irracional, otros fueron un paso más y le dijeron repugnante, y finalmente algunos, como el ministro de Justicia, directamente genocida. Una cosa es una diversidad de opinión y otra cosa es esta profundísima distancia en la posición de cada uno. ¿Por qué hay tantas diferencias con respecto a las clases? ¿Por qué creen ustedes que el gobierno nacional tiene esta postura de llamarlo a usted genocida, por ejemplo, por el regreso de las clases? Pregúntele a ellos. Pregúntale a ellos. Yo jamás doy una frase de ese tipo. No has escuchado una sola. Una cosa es que tenga una diferencia de opinión. Vivimos en una democracia. No tenemos por qué pensar todos lo mismo. Puede pasar que quien representa a la ciudad tenga una opinión diferente que el gobierno nacional. Pero ni una sola vez escuchaste de mi boca palabras ni parecidas a esas. ¿Tenemos una diferencia? Sí la tenemos. Nosotros fundamentamos nuestra posición con datos, con evidencia. La escuela no contagia más que el resto de la ciudad. La evidencia de la importancia de la educación para los chicos. Pero no pongas en mi boca esas palabras, yo no las usé nunca ni las usaría. No, al revés. Larreta, le pregunto, porque fueron palabras que se utilizaron para referirse al regreso a clases. Digo, es muy desesperanzador esto que preguntaba Luciana, que sobre un mismo punto, sobre el cual hay evidencia científica, no es que usted está diciendo, bueno, volvemos a clase, y del otro lado dicen, mire, no me parece. Le están diciendo barbaridades, le están cargando sobre su espalda posibles fallecimientos, posibles contagios, posibles muertes. ¿Por qué es tan radical la posición del gobierno? ¿Hay alguna explicación del gobierno nacional? Pero te vuelvo a decir, Diego, tenés que preguntarle a ellos. Yo me hago cargo de mis decisiones, te doy los fundamentos de por qué las tomamos. Siempre vamos a estar con vocación de diálogo, siempre lo hice y lo voy a seguir haciendo. Y nunca vas a escuchar de mí una palabra de ese tipo. Entonces, ¿por qué dicen esas cosas? Disculpame, no puedo decirte mucho más que preguntarle a ellos. No es lo que yo creo, yo no siento eso. Nunca uso ese tipo de palabras. Sí tengo diferencias, y bueno, es válido que en una democracia tengamos diferencias. Y en esto yo estoy muy, muy firme en la convicción que tengo de la importancia que tiene y la prioridad que tiene la educación. O sea, dado que la educación tiene prioridad y que la escuela está aprobada, no es un lugar de mayor contagio, yo voy a defender con todos los elementos que tenga a mi alcance que los chicos estén en las aulas. Y lo voy a hacer más allá de que el gobierno nacional opine igual o no. Es mi responsabilidad. ¿Cómo no voy a defender que los chicos estén en las aulas? Lo voy a seguir haciendo. Digan lo que digan, usen los adjetivos que usen. Eso no lo uso yo. Te repito, pregúntale a ellos. Yo no creo en esa forma de hacer política. No creo en eso. El presidente anunció esto el día miércoles. A los 2 días yo estaba reunido con él en Olivos. 2 horas estuvimos conversando de esto. Y eso refleja la importancia que le doy a la educación. No hay nada más importante, es lo último que debería cerrar. Y lo voy a seguir defendiendo. Pero lo voy a seguir defendiendo como corresponde según la Constitución, que es cuando tengo una diferencia tengo que ir a la justicia. Y eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que dice la Constitución. Larreta, cuando empezamos le contábamos que le pedimos a la gente con el hashtag Larreta Responde que nos hagan todas las preguntas que quieran. Jason Main tiene algunas que les vamos a trasladar.
Así es, están llegando un montón, todavía de hecho nos pueden seguir mandando. Larreta en Telenoche, es el hashtag o en @Telenoche en Instagram. Esta, por ejemplo, de Marcelo, dice: señor Larreta, ¿cree que las escuelas van a estar abiertas en 15 días como se comprometió el presidente? A ver, nosotros desde la ciudad vamos a hacer todo lo posible para que las escuelas estén abiertas. Con esta situación sanitaria que tenemos hoy, con los datos que tenemos hoy, estamos convencidos que las escuelas tienen que estar abiertas. Si la situación sanitaria cambia, obviamente podemos tomar otra decisión, pero con la situación sanitaria de hoy, las escuelas tienen que estar abiertas y vamos a hacer todo lo posible. Después, si el presidente sigue o no su compromiso, es cosa de él. Digo, ojalá que lo haga, y yo lo vi muy convencido, me lo dijo a mí personalmente también, su compromiso de que esto era solamente por 15 días. Pero en la ciudad de Buenos Aires nosotros creemos que no se puede parar ni un día. Cada día cuenta. Por eso empezamos las clases 2 semanas antes. Por las familias, por los chicos, por esas familias que no pueden salir a trabajar con sus chicos en las clases, por las madres, que son las que más se ocupan, por todos ellos y sobre todo por nuestros chicos. O sea, vamos a hacer todo lo posible mientras la situación sanitaria esté como está hoy. Está claro. Hay otra pregunta más, Jason. Así es, y sigan mandando porque las vamos a ir sumando a medida que pasa el programa con esta frase: Larreta en Telenoche. Esta tiene que ver con la vacunación. Pregunta: ¿cuándo comienza para mayores de 65 años? Mañana a la mañana lo va a anunciar Fernán Quirós. Mañana se abre el registro, Fernán va a dar todos los detalles, la conferencia de prensa que hace 2 veces por semana, entiendo que mañana a las 8. Fernán va a dar todos los detalles de que a partir de mañana se abre el registro de mayores de 65. ¿Esto es una novedad? Eso significa que para el... Sí, es una novedad muy importante. ¿Por qué es esto? Porque ayer recibimos una partida de 56.000 vacunas, con la cual durante esta semana vamos a completar la vacunación de todos los mayores de 70 que se registraron. Ese es un avance importante, ¿no? Repito, para el fin de esta semana, todos los mayores de 70 para arriba que se registraron van a estar vacunados. Es importante porque si uno ve las estadísticas, el 70% de quienes fallecieron por COVID son mayores de 70. Con lo cual, tener a todos vacunados de los que se registraron es un avance. Por eso es que empezamos a registrar lo de 65, porque esta noche, a la madrugada, creo que llega una nueva tanda de vacunas, un nuevo cargamento de vacunas, así es. Que lo vamos a destinar a los mayores de 65 que se empiezan a registrar mañana. Muy bien. Estamos respondiendo tus preguntas que estás en tu casa, que nos mandás a través del hashtag Larreta en Telenoche, pero también, por supuesto, tenemos preguntas aquí en el estudio, todos los que participamos del programa. Marcelo Bonelli, buenas noches. Tu pregunta para Horacio. Sí, le quería hacer una pregunta a Larreta, ¿no? ¿Qué pasa si hay un fallo en contra de la presencialidad? Digamos, hay 2 instancias. Uno en la justicia federal, en primera instancia, una acción de la Procuración del Gobierno Nacional, de Carlos Zanini, o el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué actitud va a tomar el gobierno de la ciudad? No, a ver, a nivel nacional, quien tiene la causa hoy es la Corte Suprema. Y nosotros siempre vamos a acatar los fallos de la Corte Suprema, eso está fuera de toda discusión. Así como acatamos el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad, y por eso hoy tenemos clases, vamos a acatar lo que falle la Corte Suprema, que es lo que corresponde, ¿no? Nosotros siempre cumplimos con la Constitución, eso está fuera de toda discusión. Lo que diga la Corte Suprema se cumple. Larreta, le trazamos una pregunta a Edgardo Alfano, que también quiere decirle. Sí, yo quería hacer una pregunta con relación a las vacunas, porque antes de que estallara esta pelea con el presidente Alberto Fernández, usted le había pedido al gobierno que le den más vacunas porque consideran que a la ciudad le estaban dando menos de la que les correspondía. Ahora, con este nuevo envío y en medio de esta pelea, ¿le aseguraron que le van a dar más vacunas como usted pidió? A ver, la discusión es sobre cuál tiene que ser el criterio de distribución. El gobierno nacional toma como criterio la cantidad de población, la proporción de población de cada uno. La ciudad de Buenos Aires tiene una población que es el 7% de la población de todo el país, con lo cual nos dan el 7% de las vacunas. Ayer llegaron 800.000, más o menos, nos dieron 56.000. Nuestra posición es que, dado que el gobierno nacional fijó que primero hay que vacunar a todos los trabajadores de salud y después a los adultos mayores, en la ciudad hay una mucho mayor proporción de trabajadores de la salud que en el resto del país. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima gente del conurbano, y esto es histórico, no tiene que ver con el COVID. Más o menos el 12% de los trabajadores de salud de todo el país están en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que creemos que el criterio de distribución
de vacunas debiera ser el mismo que el criterio con el que se asignan las prioridades. Está bien, pero no le van a dar más del 7%. Adultos mayores también, más o menos ese. Hasta ahora no han cambiado el criterio. No han cambiado el criterio y nosotros insistimos que hay que tomar un criterio de la cantidad de trabajadores de la salud y de la cantidad de adultos mayores. El caso de adultos mayores es más o menos el 10%, entre el 9 y el 10% de los adultos mayores de todo el país, con lo cual, por eso es que pedimos un cupo mayor. Pero es un tema de criterio, de qué criterio se toma, es una discusión técnica que se ha mantenido siempre a nivel de los ministerios de salud. Nosotros nunca hemos politizado la discusión, una discusión técnica que obviamente nosotros planteamos nuestra posición. Nelson. Buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje de docentes vacunados hasta el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Pero docentes vacunados todavía no se llegó a docentes. El orden de prelación para la vacunación dice, primero trabajadores de la salud, segundo adultos mayores de 60. Todavía no completamos esto, por lo tanto todavía no llegamos a los docentes. ¿Por qué hay un grupo de docentes vacunados? Así es. Porque hubo una partida de la vacuna china de Sinopharm que cuando llegó todavía no estaba aprobada para mayores de 60. Por eso se aplicó a docentes. Pero siguiendo el orden que fijó el gobierno nacional, todavía no se llegó a los docentes. Trabajadores de la salud están en un 98% de los registrados están vacunados. Mayores de 70, o sea, mayores de 80 y mayores de 70 para arriba, para el fin de esta semana todos los registrados van a estar vacunados. Recién ahora empezamos con los mayores de 65 y después de 60. Una vez que hayamos vacunado a todos los mayores de 60, ahí empezamos con los docentes. Y ese orden lo fijó Nación. Lo seguimos nosotros a rajatabla, no hay un solo caso de privilegios ni nada. Por eso todavía no llegamos a los docentes, porque no nos dieron vacunas para completar los pasos previos. Me meto en esta pregunta que hacía Nelson, que tiene que ver con los docentes, pero le agrego algo. Cuando usted habla del personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires pasó algo muy particular, que es que el personal de salud involucrado y permitido para vacunarse incluye de todos los tipos de órbita, no que trabajen en centros en contacto con COVID, sino psicopedagogos, psicoanalistas, gente que no tiene ninguna, ni siquiera trabaja presencialmente y aún así estuvo incluido dentro de los vacunados por salud. ¿Por qué? Porque así lo dice, así lo establece el criterio de prioridad del gobierno nacional. Sí, dice profesionales de la salud. Un psicólogo es un profesional. No hay ninguna posibilidad que nosotros sepamos si ese psicólogo está atendiendo presencial o está... El orden de prelación es igual para todo el país. Sí. Después hay algunos que lo cumplen y otros que no. Has visto las vacunaciones de privilegio. Nosotros no tenemos eso. Nosotros cumplimos exactamente como dice la norma de Nación. Y la norma de Nación habla de profesionales de la salud. De vuelta, nosotros no tenemos posibilidad de saber si un psicólogo que está matriculado va a atender pacientes a un hospital o atiende por Zoom. Eso es imposible de verificar. Claro. O sea, nosotros cumplimos exactamente lo que dice la norma. Y la norma dice eso, profesionales de la salud. Así está establecido y nosotros cumplimos con eso. En un segundo ampliamos las preguntas de la gente, Horacio, que está preguntando con muchísimo interés, pero hay una que es muy importante porque de alguna manera está en el fondo de esta discusión con respecto a las clases. ¿Cuánto es la ocupación de camas en la ciudad de Buenos Aires y cuán cerca del colapso sanitario está la ciudad? No el AMBA, sino precisamente la ciudad de Buenos Aires. Mira, en la ciudad tenés que separar, ¿no? Por un lado está el sistema público, que es el que nosotros manejamos. Hoy está pensando en el potencial de camas al que vamos a llegar, que son 450, que después entendemos que podemos seguir un poco más, pero tomemos 450. Hoy estamos en el 60%, un poquito más del 60%. ¿Y eso qué significa? Que obviamente es un número preocupante. Sí, claro. Eso significa que está creciendo. Eso hace menos de un mes estaba al 30%. Con lo cual, obviamente, es una gran preocupación eso. Estamos sumando camas para llegar a las 450 que te decía antes, con una posibilidad de llegar a 50 más, pero eso todavía no lo comprometemos. Del lado del sistema privado, la situación es muy desigual. Hay sanatorios que están mucho más tomadas las camas y otros que no. Estamos trabajando muy coordinadamente con ellos. Se hizo todo un plan de reprogramar cirugías que no estaban programadas, que no eran urgentes, cosa de poder asignar la mayor cantidad de camas posibles al COVID. Yo sé que están haciendo un esfuerzo enorme, todos los trabajadores de salud, los médicos, los enfermeros. Es una situación muy preocupante, sin ninguna duda. ¿Pero hay riesgo de colapso? Estamos atentos, miramos los números todos los días. ¿Qué significa colapso? Digo, hay riesgo no de haya camas, la ¿no? situación que se una complique un persona poco más, se vaya... depende... Se tenga que atender en un pasillo, que quede gente Depende afuera. de la... Bueno, estamos trabajando para evitar esas situaciones. Para eso estamos sumando más camas,
Para eso, bueno, toda la vacunación ayuda muchísimo, porque al vacunarse baja el riesgo de los mayores de edad, que son los que primero vacunamos, que son los que primero van a las camas de terapia. Todo el testeo que estamos haciendo, o sea, triplicamos la cantidad de testeo. Cada testeo que determina que encuentra a una persona contagiada, se aísla y sale de la cadena de contagio. O sea, yo les garantizo que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para evitar situaciones como las que ustedes mencionan, obviamente. Todo el esfuerzo, todo el testeo que estamos abriendo centros de testeos todos los días. Hoy estuve en el nuevo que hay en Parque Chacabuco, que está bueno que la gente lo conozca también, bien en el medio de la ciudad. Digo, que la gente se acerque a testear. Si estuvieron en contacto estrecho con alguien contagiado, si vienen de un viaje, si tienen la más mínima sensación de síntoma, pérdida de olfato, que se acerquen a testearse. El testeo dura, por lo menos hoy ahí en Parque Chacabuco, para los que no tienen síntomas, el testeo dura 5 minutos. Puedes ir en tu vehículo, en tu auto particular y ni te bajás del auto. Si tenés síntomas es diferente porque ahí además del testeo te atiende un médico. Que por eso, no sé si ustedes mostraban el otro día algunas colas en los hospitales. Ahí no es testeo solo, es testeo más la atención de un médico. Entonces, eso sí obviamente lleva más tiempo. Pero cualquier duda que tengan, es un trámite, la atención es muy buena, sacan turno, pasan con el coche y les mandamos por WhatsApp a las pocas horas el resultado del test. Es importantísimo, les pido a todos que se testeen. Sí. Sí, no, retomando lo que decía Diego sobre el tema del colapso, que es el pánico, ¿no? Porque el tema de las clases o lo que uno corta o no corta tiene mucho que ver son miedos paralelos, ¿no? Miedo a que los chicos no tengan acceso a la educación, miedo a los contagios, miedo a la muerte, obviamente. Hoy, lo estoy diciendo de memoria, creo que fue un tuit de Mariano Recalde, dijo que la ciudad de Buenos Aires le había pedido a Nación 70 respiradores para camas de terapia. ¿Esto es así o no? Nosotros con Nación, como dije, más allá de algunas diferencias que podemos tener como lo educativo, hay un vínculo de coordinación todo el tiempo. Hubo reuniones la semana pasada y siempre que nos puedan dar insumos para mejorar y atender más, bienvenido. Y si nos pueden dar 70 y 70 más. Pero nos faltan respiradores. Una conversación de una reunión de trabajo que tuvo... No, lo más importante hoy, lo más importante es profesionales de la salud, médicos terapistas. Yo diría que eso es lo más urgente, pero si podemos conseguir más respiradores, bienvenido. ¿Cómo nos vamos a tomar? Nosotros vamos a tratar de prever la mayor cantidad de atención posible. El caso de los respiradores, ¿por qué se los pedimos a Nación? Porque es lo mismo que en el tema de las vacunas. Nación decidió desde el principio centralizar los respiradores. O sea, el único que provee respiradores es el gobierno nacional. Por eso se los pedimos a ellos. Eso surgió, me contó Fernán Quirós en una reunión de trabajo, diciéndoles, siempre que tengan un respirador de más, alguno disponible, que nos lo den. Obviamente es mejor que esté usado en un hospital que no se use, por supuesto. Muchas preguntas de la gente. Larreta, vamos a ir condensando, vamos a hacer 3, ¿te parece, Jason? Así vamos pudiendo responder la mayor cantidad de preguntas posible. Perfecto. Lo más breve que se pueda, así entran muchas. Vamos. Así está, vamos con esta. Dice, ¿cuándo nos van a dar la segunda dosis a los docentes? Pregunta Cecilia. Hay una segunda pregunta. ¿Las hacemos todas seguidas ahora? O sí, ven, hay una segunda pregunta que tiene que ver con el transporte. Dice, si bien la presencialidad en las escuelas está ganando, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve el transporte público? ¿Podrán poner más frecuencia? Y en número 3 dice, ¿qué pasa si suben los casos con las escuelas? Mira, primera pregunta, como dije, los docentes todavía no llegamos a cubrir hasta los mayores de 60 como para poder después ir a los docentes. Con lo cual eso va a depender del ritmo con que nos lleguen las vacunas para terminar con los mayores de 60. Repito una vez más, mañana abrimos el registro para mayores de 65, primero. Segunda pregunta era el transporte público. El transporte público y la frecuencia. ¿Por qué mantenemos la presencialidad en las escuelas? Porque en las escuelas no contagian, pero también el presidente nos transmitió la inquietud de, bueno, las escuelas no contagian, pero ¿qué pasa con el alrededor, con los viajes? Según datos de la SUBE, que son datos oficiales nacionales, la cantidad de gente que viaja en transporte público hoy es la misma que viajaba antes del comienzo de clase. Eso muestra que las clases no sumaron más gente al transporte público y aún así los colectivos aumentaron un 20% la cantidad de unidades. Pasó de 5.000 a 6.000 unidades de colectivos. O sea, hay más colectivos en la calle para la misma cantidad de gente. Con lo cual es una muestra que tampoco ahí hay mayor circulación y por lo tanto más contagio. Es otra razón más para justificar de por qué tenemos las escuelas abiertas. Y la tercera pregunta es... ¿Qué pasa si suben los casos? Obviamente todas estas decisiones son con la situación epidemiológica de hoy.
Si la situación cambia, si la situación empeora, lo revisaremos. Nosotros tenemos previsto 4 etapas diferentes si hubiera que tener más restricciones en el sistema educativo. Pero no es mirando solo los casos de contagio. Hay que mirar los contagios, la tasa de positividad de los test, que te determina cuánto estás testeando. Hoy se testea muchísimo más que el año pasado, 4 veces más en la ciudad, con lo cual es lógico que vas a encontrar más casos. La edad promedio de los contagios es importante, porque eso te da el riesgo después que se compliquen, que tengan que ir a cama de terapia. La edad promedio ha bajado de los contagios comparado con el año pasado. La tasa de fallecimientos, por supuesto, los datos que decíamos recién, del uso de la cama de terapia intensiva, la distribución geográfica en la ciudad también la miramos. O sea, hay una cantidad de datos que se van mirando. Con esos datos, al día de hoy, es que tomamos la decisión de que las clases tienen que estar abiertas, por la importancia enorme que tiene la presencialidad en la educación. Si esos datos cambian, las decisiones pueden cambiar, como pasó a lo largo del año pasado. Sí, puede cambiar. Esperemos que no, y tenemos que hacer todo lo posible para que no suceda. Testeando, vacunando, poniendo más camas, todo el esfuerzo posible. Tiene una pregunta Marcelo Bonelli, pero antes le digo algo. Mientras estábamos hablando, me llega la información de que mañana hay anunciado otro paro docente en la ciudad de Buenos Aires. 2 preguntas. En principio, ¿por qué cree que los gremios están tan vehementes en el reclamo por la no presencialidad? Y después, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, pues hay presencialidad, pero hay paro. ¿Cómo saben los chicos de escuelas públicas, sobre todo si tienen que ir a la escuela? Bueno, los chicos tienen que ir a la escuela. Las escuelas están abiertas, como estuvieron abiertas hoy las escuelas. Hoy el nivel de acatamiento del paro fue de menos del 50%, y además hubo muchos casos de escuelas que con toda buena intención habían organizado toda la virtualidad, dado el anuncio del presidente, y recién ayer salió el fallo. Yo hablé al poco tiempo, a las 10:30 de la noche se enteraron que había clases, con lo cual no pudieron llegar a organizarse. Con lo cual hay muchas escuelas que hoy fueron virtual, que mañana vuelven a ser presencial, ¿no? Por esto de que se avisó a última hora, que es cuando salió el fallo. Yo no podía hablar antes de que el fallo estuviese confirmado, ¿no? Entonces, los chicos tienen que ir a las escuelas. Tienen que ir a las escuelas van a estar abiertas. Siempre que hay paro se organiza de la mejor manera posible para poder atender a todos, darles clases, como hacemos siempre. Marcelo. Sí, no, le quería preguntar... ¿Por qué los gremios hacen lo que hacen? Sí. Sí. Le quería preguntar... Me preguntan por qué los gremios tienen una actitud tan virulenta. ¿Por qué? Perdón que... No, dale, adelante. No, hay que preguntarle a ellos. O sea, me preguntan a mí... No, decía que yo no entiendo esa actitud. Digo, los fundamentos son claros. La escuela no es un lugar de mayor contagio. Están los datos. Son los datos exactos. 755.000 personas que acuden a las escuelas, hubo menos de 7.000 contagios, 6.800 y algo. Eso te da un 0,89% de contagios. Es igual o menor que el promedio de la ciudad. Y además no hay mayor circulación en el transporte público con los datos que le di recién. Por eso mismo es que nosotros tomamos esa decisión. Y bueno, los gremios tomarán la suya, habrá que preguntarle a ellos por qué esa virulencia. Larreta, le quería preguntar, ¿cómo pasamos de ser el amigo del presidente ahora que lo acusen, digamos, de genocida, de intentar utilizar esto políticamente sin importarle la sanidad y sin consultarlo? ¿Qué pasó de una situación de que era amigo del presidente a esta situación? Mira, yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo mantuve siempre la misma actitud, la misma coherencia, siempre estuve dispuesto al diálogo. Recordá el caso cuando el gobierno nacional anunció que nos sacaba los recursos de la coparticipación sin avisarnos, inconstitucional y todo. Yo fui muy firme defendiendo nuestra posición, pero 2 días después, estaba reunido con el presidente de vuelta intentando coordinar el manejo del virus. Pero usted le cree... Lo mismo. Leo, yo me enteré por los medios, el anuncio del presidente. Yo digo, lo que acordamos con él a lo largo de todos estos meses, larguísimos, digo años porque se hace eterno, ¿no? Pero todos los meses de la pandemia los fuimos cumpliendo los dos. Sí, es cierto, hubo acuerdo a lo largo de todos estos meses. La semana pasada decidieron anunciar medidas sin consultarnos. Y yo di mi posición respecto a esas medidas, respecto a la forma. Al otro día estaba reunido con el presidente de vuelta, porque yo estoy convencido que tengo que coordinar, más allá de si el presidente me dice amigo o si alguno de sus ministros me insultan, como los casos que decían hoy. No, ni una cosa ni la otra. Mi responsabilidad como jefe de gobierno de la ciudad, para manejar lo mejor posible esta situación, que les garantizo que es dificilísima,
es coordinando esfuerzos con el gobierno nacional. Me digan lo que me digan. Voy a seguir haciéndolo y si tengo que volver a reunirme, me volveré a reunir. Esa es mi responsabilidad. Ahora, Larreta, le hago una pregunta hacia adentro, digamos. Esa es la situación frente al gobierno nacional. Y después tiene la situación hacia adentro de su alianza de partidos. No sé, Laura Alonso, Patricia Bullrich, el propio Mauricio Macri, expresan una postura que, por ejemplo, cree que no había que cerrar los comercios ni siquiera a las 8 de la noche, digamos, que la gente tiene que estar en la calle. ¿Usted está de acuerdo con la postura que están expresando ellos? Mauricio Macri, hablé con él hoy, hablé con él varias veces el fin de semana. Él apoyó siempre mi posición respecto a la defensa de la educación presencial. Patricia Bullrich lo mismo, quedé contestarle un llamado cuando termino acá con ustedes. Digo, con ellos tengo diálogo bastante asiduo. No, diálogo sí, de pronto está de acuerdo. En algún punto tengamos coposición. Sí, lo tengo, pero digo, me apoyaron en toda esta defensa de la educación presencial, fueron muy enfáticos. Una posición igual que la nuestra, defendiendo esto. Y si en algún caso hay alguna posición diferente, lo hablamos. Digo, como todo espacio político, no tenemos por qué pensar todos igual. Ahora, en esto de defender los chicos en las aulas, fueron tan enfáticos como yo defendiéndolo. Y en ese sentido estamos todos en la misma línea. Todos creemos que la educación es prioridad y todos creemos que con los datos que tenemos no hay un riesgo de contagio mayor que en el resto de la ciudad. No digo que no haya riesgo de contagio, digo que no es mayor que lo que es el promedio de la ciudad. Por eso la decisión que tomamos, que ellos apoyaron. Edgardo. Sí, Rodríguez Larreta, le aclaro que esta pregunta se la haría a Kicillof también, o se la voy a hacer si tengo oportunidad. Si los números de casos aumentan, como pronostican, y de ocupación de camas también en los hospitales públicos, ¿la ciudad va a seguir internando a la gente que vive en el conurbano, tanto en salas comunes como en terapia intensiva? Mira, la ciudad históricamente no es de ahora, no es por el COVID. Históricamente siempre atiende gente que viene del conurbano. En los últimos tiempos, es cierto, en los últimos años ha venido subiendo, más o menos un 30% de las internaciones en la ciudad son gente del conurbano y un 50% de lo que se llama la atención ambulatoria, o sea, la consulta, es gente del conurbano. Nosotros los vamos a seguir atendiendo. Hoy, yo se lo dije a Kicillof cuando empezó la pandemia, que íbamos a mantener esa proporción. Es el día de hoy que un 30% de los que están internados en terapia o en camas simples de hospital es gente del conurbano y lo vamos a seguir haciendo. Y no voy a hacer de esto una discusión política ni acusar a nadie, es lo que corresponde. Siempre fue así. En el caso de los testeos es mayor el número todavía. Hoy más o menos 45% de los testeos es a gente del conurbano. Y repito, lo vamos a seguir haciendo y de vuelta no voy a acusar a nadie, ni responder, ni pelearme políticamente para nada. Es parte de nuestra responsabilidad, son todos argentinos, igual que nosotros, y los vamos a seguir atendiendo. Hay más preguntas de la gente, vamos a transmitírselas a Horacio Rodríguez Larreta. Jason, vamos. Así es, preguntas que nos mandás vos con el celu, con la compu, con el hashtag Larreta en Telenoche. Paula dice, mi pregunta para el jefe de gobierno, dice, ¿por qué no cierran los gimnasios cuando el protocolo de distanciamiento, higiene y cuidado se cumple perfectamente? Y relacionado a esto también hay quienes dicen estudios de danza y teatros. Claro, porque se cierran, dice. Exactamente, porque acá Joaquín es lo que dice, mira, ¿qué pasa con los estudios de danza, teatros y gimnasios que no demuestran ningún tipo de contagio y somos los primeros en cerrar siempre? Bueno, todo eso fue parte del decreto del DNU, el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente. Esa no fue una decisión de la ciudad, es parte del DNU del presidente quien estableció eso. El cierre de gimnasios y bueno, algunas otras actividades. ¿Usted no está de acuerdo? Nosotros lo dijimos, nosotros habíamos tomado medidas acordadas con el gobierno nacional 5 o 6 días antes, ¿no? El viernes de la semana anterior. Cuando se toman medidas, el impacto de las medidas de restricción se da en no menos de 12, 15 días, porque es el ciclo de los contagios. Que es lo mismo que dijo la ministra de Salud ese mismo día cuando el presidente anunció, que había que esperar unos días más. Nosotros hubiéramos esperado unos días más para justamente ver el impacto de las medidas tomadas la semana anterior. No hubiéramos avanzado en nuevas restricciones, pero bueno, lo anunció el presidente y en ese caso no nos consultó. Hay muchas preocupaciones por parte de la gente, se nota en la cantidad de preguntas que llegaron, se nota en el interés que genera escucharlo y saber cuál es la posición que tiene la Ciudad de Buenos Aires sobre un montón de cosas. Cada familia, cada escuela, cada lugar tiene sus miedos, cada restaurante. A usted, como responsable de lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
¿qué es lo que más lo preocupa? ¿Qué es lo que no lo deja dormir o lo que piensa y teme cuando se da cuenta del panorama que tiene por delante? ¿A qué le apunta? Bueno, a mí me preocupa muchísimo la situación sanitaria, muchísimo, pero también me preocupa muchísimo que los chicos estén en las escuelas. Así como me preocupa mucho el trabajo de la gente. O sea, mi responsabilidad. Pero puntualmente, Larreta, perdón, puntualmente digo, es que suban los contagios, son las camas, es el relajamiento social. ¿Cuál es la preocupación máxima como persona que está con toda la información tomando decisiones, puntualmente? Bueno, es eso, es la situación sanitaria que se refleja en los contagios, en el aumento de las camas de terapia, en los fallecidos, que claramente es el drama mayor, quien pierde un ser querido. O sea, pero también me preocupa la situación educativa. O sea, estos últimos días tuve una preocupación enorme por garantizar que los chicos sigan en las escuelas. No tenemos que caer en esa dicotomía de salud o educación. Tenemos que tratar de lograr que haya educación cuidando la salud. Y a la luz de los números y los resultados se está logrando. Como digo, lo dije 10 veces ya, el nivel de contagios en las escuelas no es mayor que en el resto de la ciudad. Entonces me deja sin dormir las dos cosas. De la misma manera que me deja sin dormir la seguridad de la gente, de la cual también soy responsable. En mi responsabilidad tengo que velar por el bienestar integral de las personas, por su salud, por su educación, por su seguridad, por su trabajo, por todo, por todo. Hoy obviamente la situación sanitaria genera una preocupación muy fuerte, ¿no es cierto? Pero no puedo desconocer el resto, por eso tanto énfasis le pusimos en cuidar al sistema educativo con todos los protocolos. No sabés el esfuerzo que hacen los padres, los docentes, los directivos, los auxiliares. El sábado estuve en una escuela en Villa Crespo, pero realmente un orgullo de ver cómo se cuidan todos los chicos con sus tapabocas, las distancias, tenías todo marcado para entrar al baño a 2 metros uno de cada uno. O sea, ese esfuerzo que están haciendo es el que hace que no haya un mayor nivel de contagios y que los chicos puedan estar en las aulas de forma cuidada. Entonces, realmente, primero les agradezco muchísimo a todo el sistema educativo porque le ponen una garra. Bueno, esa es la responsabilidad nuestra, tratar de lograr que se pueda volver a la escuela sin que eso genere un riesgo de salud adicional. Y en eso es lo que trabajamos. Y ahí es donde les pido a todos, como pedí anoche, todos aquellos que estén tan interesados en la salud como estamos nosotros, les tengo que pedir que cuiden las pautas de distanciamiento, que no se reúnan en lugares cerrados. Las reuniones sociales en lugares cerrados, sociales, laborales, las reuniones, cualquier reunión de cualquier tipo, en un lugar cerrado, es el principal riesgo de contagio. De todos los que este fin de semana, con muchísima vocación, participación, se manifestaron en las redes sociales, en la calle, defendiendo la educación, la mejor manera de defenderla hoy es cuidándose, es cuidando los contagios. Esa es la manera que vamos a lograr sostener los chicos en las aulas.